a comenzar con el tema, pues contestando algunas preguntas, ¿sí? Vamos a irnos contestando algunas preguntas. La primera pregunta es esta: ¿cuáles son los fármacos antiplaquetarios y cuáles son sus características? Los fármacos antiplaquetarios que están en uso clínico actualmente, pues actúan a varios niveles. Tenemos así, por ejemplo, que la aspirina, pues actúa interfiriendo con el metabolismo del ácido araquidónico, evitando la formación de tromboxano A2, que es un poderoso agonista plaquetario, ¿sí? Otros fármacos antiplaquetarios muy utilizados, por ejemplo, clopidogrel, prasugrel, pues lo que hacen es bloquear a este receptor P2Y12, que es un receptor para el adenosindifosfato, otro poderoso agonista plaquetario, ¿sí? Hay otros medicamentos antiplaquetarios, como por ejemplo el dipiridamol, ¿sí? Que ejercen su efecto incrementando los niveles de AMP cíclico en el interior de las plaquetas. El AMP cíclico tiene un efecto inhibidor sobre la activación plaquetaria. Y hay otros inhibidores de la agregación plaquetaria que bloquean a la integrina alfa-2 beta 3, que es la proteína 2B3A, que es el receptor para el fibrinógeno, ¿sí? Entonces, bueno, la aspirina es de los antiagregantes más utilizados, ¿sí? Entonces tenemos AINES que tienen vida media muy cortita, como ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, etcétera, ¿sí? En donde el efecto antiplaquetario pues dura solamente algunas horas. Entonces, para fines de una cirugía pues basta suspenderlo mediodía o un día antes, ¿sí? Pero tenemos AINES de vida muy prolongada, ¿sí? Como piroxicam, por ejemplo, donde la inhibición dura varios días, pero finalmente pues es reversible, ¿sí? Tenemos otros antiagregantes, por ejemplo, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, como lo mencioné hace rato, inhiben al receptor P2Y12, un receptor para el ADP, ¿sí? Y bueno, las vidas medias de estos fármacos pues van entre 6 y 7 horas, ¿sí? Pero, al igual que la aspirina, el efecto en el caso de clopidogrel y prasugrel es irreversible. Por lo tanto, la plaqueta va a quedar inhibida durante sus 10 días de vida, a diferencia de ticagrelor, donde el efecto es reversible y entonces el paciente tiene inhibición de sus plaquetas prácticamente durante la vida media de este fármaco. Los antagonistas de la glucoproteína 2B3A, como abciximab, tirofibano, eftifibatida, son fármacos que tienen una vida media muy cortita, ¿sí? De algunas horas, ¿sí? Su efecto inicia rápidamente y se termina también rápidamente. Son fármacos que se utilizan por vía intravenosa, ¿sí? En general el efecto, ¿sí? La agregación vuelve a lo normal en pocas horas, a excepción del abciximab, que es un anticuerpo monoclonal que permanece unido a la membrana de las plaquetas y por lo tanto el efecto se ve todavía 24 horas después, ¿sí? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol, lo que hacen, como dije hace un momento, pues es incrementar los niveles de AMP cíclico en el interior de la plaqueta, ¿sí? Son antiagregantes y vasodilatadores, pero su efecto es débil, por lo tanto generalmente se usan en combinación con aspirina y su vida media es de 12 horas y el efecto es reversible. Bueno, pues ¿qué sucede si se interrumpe el tratamiento antiplaquetario? Pues lógicamente, si interrumpimos el tratamiento antiplaquetario, la función plaquetaria regresa a lo normal, ¿sí? Ya dijimos que fármacos como la aspirina o el clopidogrel inhiben el funcionamiento plaquetario durante los 10 días de vida que la plaqueta tiene, ¿sí? Sin embargo, la médula ósea repone diariamente el 10% de la masa plaquetaria, ¿sí? Y esto en la sangre equivale a que diariamente se reponen entre 7.000 y 10.000 plaquetas por milímetro cúbico en la sangre periférica, ¿sí? Y una persona no necesita las 150.000 plaquetas para coagular bien. Una persona necesita, para tener una hemostasia normal, pues alrededor de 30.000 o 50.000 plaquetas. Esto significa que a este ritmo de reposición, pues se ajustan esas 30.000 o 50.000 plaquetas alrededor de 4 o 5 días después de haber suspendido el tratamiento antiplaquetario. Y esto ya ha quedado demostrado en estudios como estos que están aquí anotados, donde a través del PFA100 o del tiempo de sangrado o del verifinado, se ha visto que el efecto antiplaquetario se acaba alrededor del cuarto o quinto día de que se suspende el tratamiento antiplaquetario. Y algo muy importante es que al suspender la aspirina hay un efecto de rebote, ¿sí? Se ha visto que tras suspender la aspirina, ¿sí? Las primeras 2 semanas de suspensión de la aspirina, los niveles de los metabolitos del del tromboxano A2
se encuentran muy elevados, ¿sí? Entonces, en los pacientes coronarios que suspenden el tratamiento antiagregante, ¿sí?, estos pacientes tienen un riesgo entre 2 y 3 veces más de tener un evento isquémico y de morir, ¿sí?, por la suspensión de los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Y esto generalmente ocurre entre 7 y 14 días de haber suspendido el tratamiento, ¿sí? Esto se ve en estudios como este. Este es un estudio de pacientes que fueron ingresados a urgencias con un evento isquémico coronario agudo, ¿sí? Y entre estos pacientes había 73 que habían suspendido recientemente el tratamiento antiplaquetario. De estos 73 pacientes, 47 lo habían hecho por indicación médica, es decir, como preparación para una cirugía, ¿sí? Y entonces estos pacientes ingresaron al servicio de urgencias con su evento coronario aproximadamente 12 días después de haber suspendido el tratamiento antiplaquetario. Y vean en estas gráficas, lo más negro son los pacientes que suspendieron recientemente el tratamiento antiplaquetario, son los pacientes que tienen más riesgo de tener infarto al miocardio y de tener muerte, ¿sí? Y en el análisis multivariado, como ustedes pueden ver, la suspensión del tratamiento antiplaquetario se asocia con un incremento 2 veces del riesgo de tener muerte en los primeros 30 días, ¿sí? Y bueno, el peligro está sobre todo en los pacientes que son portadores de un stent, de un stent. Estos pacientes, el peligro es mayor en el caso de los stent de metal, pues durante las primeras 6 semanas. Y en el caso de un stent medicado, ¿sí?, pues el peligro principal ocurre en los primeros 12 meses. Y ese es el periodo de tiempo donde se recomienda que el paciente esté con la doble terapia antiagregante de aspirina y de clopidogrel, ¿sí? La incidencia de la trombosis del stent es en realidad baja, 1 a 2%, o sea, tampoco es tanta, pero los efectos pueden ser catastróficos. Fíjense, de los pacientes que hacen trombosis del stent, se infartan entre el 20 y el 80% y se mueren entre un 20 y un 35%, ¿sí? Las causas para que se trombose un stent pues son múltiples, es multifactorial, pero como ustedes pueden ver aquí, muy importante es la descontinuación del tratamiento antiplaquetario. Y es que cuando un paciente suspende abruptamente la aspirina y el clopidogrel, como dijimos, hay un efecto de rebote en las plaquetas, ¿sí? Incrementa la agregación plaquetaria. Y si a esto le sumamos que la cirugía es un estado protrombótico e inflamatorio, ¿sí?, pues entonces esto nos lleva a la trombosis del stent, a infarto del miocardio y a muerte. Algo muy importante es la relación del tiempo en el que se lleva a cabo la cirugía después de haber colocado el stent, ¿sí? Este cuadro de arriba es para el stent de metal y este cuadro de abajo es para el stent medicado, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores es principalmente elevado en los pacientes donde la cirugía se hace en los primeros 30 días. Vean que después de los primeros 30 días, pues el riesgo existe, pero ya es mucho menor y esto es estadísticamente significativo. De aquí que los pacientes que tienen un stent de metal, pues se recomienda diferir la cirugía los primeros 4 a 6 semanas porque el riesgo de que tengan un evento cardiovascular está elevado. Y en el caso del stent medicado, ¿sí?, vean que el riesgo de tener eventos cardiovasculares pues permanece elevado hasta pasados los 365 días primeros, ¿sí?, es decir, el primer año. De aquí también la recomendación de que estos pacientes con un stent medicado, la cirugía de ser posible se difiera hasta que pasen los primeros 12 meses, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede si el tratamiento antiplaquetario se mantiene? Sí, pues lógicamente si llevamos a cirugía a un paciente que esté con tratamiento antitrombótico, pues el riesgo es de que sangre, ¿sí? Sin embargo, ya se ha demostrado que la aspirina, es decir, llevar a un paciente bajo efecto de aspirina al quirófano no incrementa el riesgo de sangrados. Y esto es muy claro en este estudio, ¿sí?, en donde se comparan dos grupos de pacientes, uno que se sometió a cirugía no cardíaca bajo efecto de aspirina y uno que se sometió a cirugía con placebo simplemente. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro de la derecha, ¿sí?, no hay diferencia significativa ni en el sangrado, ¿sí?, ni en la necesidad de reintervención por sangrado, ni en los requerimientos transfusionales entre los pacientes que se sometieron a cirugía bajo efecto de aspirina y aquellos que lo hicieron bajo efecto del placebo. Y lo que sí es muy importante es que vean acá, ¿sí?, los eventos cardiovasculares son mucho menores cuando el paciente se somete a la cirugía bajo efecto de aspirina que cuando lo hace con placebo. Entonces podemos concluir que la aspirina pues no incrementa el riesgo de sangrado quirúrgico y sí disminuye los eventos cardiovasculares. Con el clopidogrel no pasa lo mismo. El clopidogrel, como ustedes pueden ver aquí, sí incrementa, vean los números, sí incrementa entre 2 y 3 veces más
el riesgo de presentar un sangrado a diferencia de la aspirina, ¿sí? Y esto queda más claro en este estudio, ¿sí? Donde comparan los resultados de 999 pacientes que fueron sometidos a un bypass coronario bajo efecto de clopidogrel, es decir, habiéndole dado clopidogrel los 5 días previos a la cirugía, y 2.780 pacientes que fueron sometidos a la cirugía sin efecto de clopidogrel. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en los dos primeros renglones, ¿sí? Pues estos pacientes que tienen efecto de clopidogrel tuvieron más transfusión, más complicaciones hemorrágicas a comparación de los pacientes que fueron sometidos a la cirugía sin efecto de clopidogrel. Y muy claro acá, fíjense, estadísticamente significativa la diferencia, ¿sí? En requerimientos transfusionales. Fue más el requerimiento transfusional en los pacientes con clopidogrel que aquellos que no tenían efecto de clopidogrel. De aquí la recomendación que el clopidogrel debe suspenderse al menos 5 días antes de una cirugía, ¿sí? Y bueno, en los pacientes que tienen stent, ¿sí? Si se suspenden ambos, aspirina y clopidogrel, pues el riesgo acumulado de tener trombosis del stent es muy elevado. Pero si dejamos la aspirina, pues no es tan elevado. Y bueno, si el tratamiento antiplaquetario se suspende, ¿cómo y cuándo puede ser reiniciado? ¿Sí? Ya también hay diversos estudios en donde se conoce que desde el primer día de posoperatorio, esto es el primer día, segundo día de posoperatorio, tercero, sexto día, y estos dos de acá son la agregación plaquetaria también de acuerdo al día de posoperatorio. Entonces ya hay estudios que nos dicen que desde el primer día de posoperatorio hay un estado hipercoagulable por el mismo evento quirúrgico. Ustedes pueden ver que desde el primer día de posoperatorio incrementan los niveles de factor de von Willebrand, incrementan los niveles de fibrinógeno, incrementan los niveles de factor 8, y esto genera un estado hipercoagulable. Con la agregación plaquetaria incrementa, pero hasta pasados más o menos 4 o 5 días después de la cirugía. Entonces, como hay un estado hipercoagulable después de la cirugía, la recomendación es que se reinicien los antiagregantes plaquetarios lo más pronto posible después del evento quirúrgico, una vez que ya no hay riesgo de sangrado, en general entre el primer día y el segundo día. Y bueno, ¿qué utilidad tienen las terapias puente? ¿Sí? Las terapias puente se usan en pacientes que tienen mucho riesgo de trombosarse, por ejemplo los que tienen un stent medicado, ¿sí? Y que van a ser sometidos a cirugías que tienen mucho riesgo de sangrar, por ejemplo la cirugía neurológica, donde el paciente, si se somete al evento quirúrgico bajo efecto de la aspirina, podría tener, incluso aunque sea bajo, un riesgo muy incrementado de sangrar, ¿sí? Entonces, para estos pacientes que tienen tanto alto riesgo de trombosis como alto riesgo de sangrado, ¿sí? Se puede hacer lo que se denomina puenteo o bridging. Esto consiste en suspender, bueno, de acuerdo al protocolo, ¿sí? Suspender la aspirina y el clopidogrel cerca de una semana antes del evento quirúrgico, ¿sí? En este caso, en este reporte de caso, iniciaron ibuprofeno, que si se acuerdan es un AINE de vida media muy cortita y efecto reversible, intentando sustituir a la aspirina. Y 3 días antes de la cirugía empezaron este antagonista de la glucoproteína 2B3A de vida media muy cortita. Ambos fármacos los descontinuaron unas 8 horas antes de la cirugía con la finalidad de que el paciente entrara al quirófano sin efecto de antiagregantes plaquetarios, y los antiagregantes plaquetarios los empezaron al día 1 o día 2 de posoperatorio, una vez que se descartó la presencia de algún sangrado quirúrgico, ¿sí? Entonces, hay distintos protocolos para hacer esto. Este es otro reporte de caso. Aquí suspendieron el medicamento 5 días antes, ¿sí? Y no le dieron una INE, lo que le dieron es directamente eptifibatida o tirofiban, que son antagonistas de la glucoproteína 2B3A, y igual suspendieron el medicamento 4 o 5 horas antes para permitir que el paciente vaya a quirófano sin efecto del antiagregante, y reiniciaron la aspirina y el clopidogrel al día siguiente después de la cirugía. Bueno, estos tratamientos de puente son solamente reportes de caso, si acaso algunas series pequeñas. Entonces, como su evidencia de eficacia y seguridad es poca, no se encuentran recomendados como estándar de manejo, ¿sí? Y bueno, ¿qué otras opciones hay para revertir el efecto de los fármacos antiplaquetarios? ¿Sí? La aspirina, el clopidogrel no tienen antídoto, ¿sí? La única forma de revertir su efecto sería hacer una transfusión de plaquetas, ¿sí? Eso sería lo único. Pero la transfusión de plaquetas no está exenta de riesgos, y hay reportes como este, donde a pacientes que tienen un stent
hubo oclusión del stent entre 6 y 17 horas después de una transfusión de plaquetas, ¿sí? Entonces no están exentos de riesgo, ¿sí? Por lo tanto, la transfusión plaquetaria solo está recomendada en los casos donde hay sangrado activo, ¿sí? Los agentes hemostáticos como la desmopresina, los antifibrinolíticos o incluso el Novoseven en dosis bajitas, pues van a ocasionar coagulación, son agentes prohemostáticos, pero también su eficacia solamente está en reportes de casos, en pequeñas series, y no están exentos de riesgo, pueden ocasionar trombosis, por lo tanto solo están recomendados en sangrado activo que no responde a transfusión de plaquetas, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, pues ¿cuáles son las recomendaciones actuales? ¿Sí? Hay distintas guías para este fin, ¿sí? Estas son las guías que se publicaron más recientemente, que son las guías de la ACCP, ¿sí? Que salieron en febrero de este año, ¿sí? Y que dedican todo un capítulo completo al manejo perioperatorio de los antitrombóticos, no nada más de la aspirina, del clopidogrel, sino también de los anticoagulantes, ¿sí? Hay otras guías, por ejemplo, este consenso, que es un consenso europeo, publicado en una revista de hemostasia y trombosis el año pasado, ¿sí? Y aquí participó la Sociedad Europea de Cardiología, ¿sí? Están estas otras guías, ¿sí? Que son unas guías de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, que por cierto me las facilitó el doctor Oseguera, ¿sí? Y que bueno, aparte de venir en español, tienen unos cuadros que hablan por sí mismos, ahorita los vamos a ver, ¿sí? Pero hay otras guías, por ejemplo, estas que son de la Sociedad Europea de Anestesiología, ¿sí? Para el manejo de agentes antitrombóticos, o estas que son las guías americanas de la Sociedad de Anestesia Regional de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues todas las guías se parecen. Lo que dicen es que lo que tenemos que hacer es valorar el riesgo que tiene el paciente de trombosar y el riesgo que tiene de sangrar. Los pacientes tendrán riesgo bajo si reciben los antiagregantes como profilaxis primaria, es decir, por sus factores de riesgo, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿sí? Tendrán un riesgo alto cuando reciben los antiplaquetarios, porque son portadores de un stent, sobre todo en las primeras 6 semanas, en un stent de metal, o el primer año en un stent medicado, o bien porque recientemente, menos de 3 meses, tuvieron un evento cardiovascular, y serán de riesgo intermedio cuando ha pasado más de 3 meses de un evento cardiovascular o de un stent, o más de 1 año en el caso del stent medicado, ¿sí? El riesgo hemorrágico se valora de acuerdo a la cirugía que se le va a realizar a este paciente. Será de riesgo bajo las cirugías que no expongan a mucho sangrado o donde la hemostasia se pueda llevar a cabo fácilmente porque es fácilmente accesible, como la cirugía menor, los procedimientos de la piel, los procedimientos dentales, ¿sí? Pero la mayor parte de las cirugías caen en el riesgo intermedio, y el riesgo alto se reserva para las cirugías en donde un sangrado, por pequeño que sea, pues compromete la vida del paciente o el éxito de la cirugía, como es la neurocirugía o la cirugía en la cámara posterior del ojo, ¿sí? Y entonces tenemos que de acuerdo al riesgo, pues si es de riesgo bajo, lo que se recomienda es meter al paciente a quirófano suspendiendo 1 semana antes aspirina y clopidogrel. Si es de riesgo moderado, pues suspender clopidogrel y meterlo bajo efecto de aspirina, ¿sí? Y si es de riesgo alto y se puede diferir la cirugía, lo que habíamos dicho, pues es mejor diferirla, el tiempo suficiente para que pase ese periodo crítico de trombosis del stent, ¿sí? Pero si la cirugía no es diferible, entonces si tiene riesgo bajo de sangrar, ¿sí? Pues puede el paciente ir a cirugía bajo efecto de aspirina y clopidogrel, lo mismo si tiene riesgo moderado, pero si tiene un riesgo alto, ¿sí? Puede ir a cirugía únicamente bajo efecto de aspirina, o bien, si ni eso es aceptable, pues entonces valorar una de estas terapias puente, ¿sí? Y si no sangra, pues interrumpir los antiplaquetarios, ¿sí? Ver si existe alguna forma de hacer hemostasia quirúrgica, y si no funciona, pues entonces interconsultar a hematología para tratamiento transfusional y fármacos prohemostáticos, ¿sí? Entonces, finalmente, pues la decisión de suspender o continuar los antiplaquetarios, pues es una decisión multidisciplinaria. Deben de participar todos los médicos que están a cargo de la atención de ese paciente, y obviamente el paciente debe estar informado de los riesgos que está corriendo, y la estrategia debe de elegirse en base a las valoraciones del riesgo de trombosis y el riesgo de hemorragia con las características de la cirugía. Bueno, muchas gracias.